judicial y eso va más tiempo. Entonces también tengo que analizar eso, si me conviene que lo notifiquen más rápido o más lento. Luego, eh, tengo que pensar también en cómo voy a ejecutar mi sentencia, cómo voy a ejecutar mis medidas cautelares. Porque, por ejemplo, si para mí es más fácil, obviamente siempre va a ser más fácil demandar por cuestiones prácticas de ir a recoger oficios, de repente piden algo presencial, no tengo que presentar un USB, entonces obviamente es mucho más fácil presentarlo donde uno vive que coordinar con algún otro colega o viajar para presentar esas cosas. Pero si yo voy pensando en cómo voy a retenerle el sueldo, por ejemplo, a un demandado por alimentos, pues si yo hago el proceso en el mismo distrito judicial donde vive el demandado, pues va a ser mucho más fácil que ese oficio de retención de sueldo llegue al lugar de trabajo, si es donde vive el demandado, que si es en mi distrito judicial. Entonces, hay muchas cosas que debemos tener en consideración para elegir dónde, o sea, y esa es una de las primeras cosas que uno debe decir, dónde voy a litigar, si es que tengo la posibilidad de escoger algún fuero. Luego, otro punto estratégico inicial, todavía antes incluso de demandar, es si voy a acumular pretensiones o no. Por ejemplo, la clásica es en familia, tenencia, visitas y alimentos. Yo puedo ver solo visitas, puedo ver tenencia y visitas, tenencia nunca se puede ver solo, siempre tiene que ir de la mano con visitas. Puedo ver solo alimentos. Y de repente, una estrategia también es que uno quiere hacer las cosas lo más complicadas posible. A veces puede ser conveniente. Entonces, en ese caso, yo voy a buscar abrir dos o tres juicios paralelamente. En otro escenario puede ser más conveniente hacer todo junto, tenencia, visitas y alimentos. Porque en el caso de alimentos, por ejemplo, si yo lo empiezo solo, eso va a un distrito judicial, perdón, un juzgado de paz letrado. Entonces, si yo lo empiezo como un juicio de tenencia, visitas y alimentos, alimentos ya no iría como principal, sino como accesoria, ya voy a empezar de frente en un juzgado de familia. Entonces, los juzgados de familia, como están normalmente acostumbrados a ver alimentos solo en apelación de sentencia, pues suelen, por ejemplo, tienden a dar pensiones un poco más altas. Y además nos da la chance de llegar a una sala, que en un caso de alimentos sea atendido por una sala, lo cual no puede ocurrir si el caso inicia el juzgado de paz letrado. Entonces, si yo estoy interesada en de repente conseguir una pensión más alta, como estos juzgados, los juzgados de familia y las salas de familia están acostumbrados a solo revisar las apelaciones, tienden a dar un poquito más, montos ligeramente más altos de alimentos. Sin embargo, un proceso de tenencia, al menos acá en la capital, que hay tanta gente y tan pocos juzgados, pues un juicio que si tenemos una principal de tenencia, pues está tomando literal años. 3 años, 3, 4 años más o menos. Entonces, también tengo que ver, quiero que mi juicio de alimentos demore 3, 4 años, quizás en otros lados sea un poco menos, pero, por ejemplo, también en Lima, que es donde litigo más, un proceso de solo de alimentos, pues está saliendo en un año y medio. Entonces, ahí también tengo que medir, ¿me conviene más verlo todo junto? ¿Me conviene verlo separado? Y no solo en ese caso, sino también en divorcio. Divorcio lo puedo ver todo junto, lo puedo ver en divorcio, si hay hijos menores, o sea, puedo ver tenencia, visitas y alimentos en el mismo divorcio, o también podría verlo por separado y luego decirle, y puedo litigarlo paralelamente porque más bien al juez del divorcio le voy a decir, tú avanza con el divorcio nomás, que por si acaso están atendiendo los otros temas paralelamente y al final cuando vayas a sentenciar, ahí nos ponemos al día. Entonces, hay que medir. Es un punto estratégico decidir si van a acumularse pretensiones o no. Luego, también tenemos interacción de procesos en familia. Es bastante común que uno de repente venga un cliente a cotizar un tipo de juicio y al final termina con 5 o 7, porque en el camino, pues de repente ese cliente demandó divorcio y el otro no hizo reconvención, sino hizo su divorcio paralelo, luego hay que acumularlos. Y de repente también metió alimentos por otro lado y le metió una denuncia de violencia y el otro y luego otro y tenemos un montón. Entonces, primer consejo en este caso es que
un solo abogado quizás no sea posible en las investigaciones fiscales que, bueno, normalmente ahí están los penalistas, y están los civilistas o los abogados de familia, y no suelen ver todo junto, pero si es posible incluso que un abogado vea todo de un solo cliente, es mejor. Y si no, bueno, al menos que vea que haya un civil que vea todos los casos civiles y un penalista que vea toda la parte de juzgado penal, de fiscalía, porque en familia todo va a interactuar, porque son distintos procesos, sí, pero es un mismo caso, es una misma familia, entonces lo que yo diga en un caso lo pueden usar en mi contra en el otro si es que yo no guarde coherencia. Entonces, por ejemplo, yo nunca acepto que me tomen solo para un caso si es que hay varios. No por ser codiciosa, sino que no puedo arriesgarme a que la contradicción que haya entre abogados afecte al caso del cliente. Entonces es muy importante que uno, o sea, el único abogado que vea todo o esté en contacto permanente con todos los abogados para guardar una estrategia coherente. Otro punto estratégico, y todavía estamos incluso pre-demanda, es dónde voy a emplazar al demandado. Entonces, eh, es usual, lamentablemente, que acá las personas, el domicilio que está en el DNI, el domicilio que declaran en el RENIEC, no es su domicilio real. Eh, Legalmente se supone que hay un emplazamiento válido si es que ha sido en el domicilio RENIEC. Sin embargo, porque las leyes dicen que el domicilio RENIEC se presume el domicilio real de la persona, pero a nivel procesal, ahí tenemos el problema que dice que el demandado debe ser emplazado o sea, en su domicilio real, no en su domicilio RENIEC, sino en el real, donde vive en verdad. Entonces, sí he visto casos en los que se ha llevado todo un juicio hacia eso, todo el proceso y a punto de sentenciar, y esto ha sido estrategia del abogado, claro, que está al otro lado mirando, llega justo antes de sentenciar y dice, nulo todo lo actuado porque a mí no me han notificado nada al señor en su domicilio real. Y uno dice, no, pero hay su DNI sale y es como que él dice, ok, pero el demandante sabe que el demandado no vive ahí y lo puede probar, pues, contratos de alquiler, o cartas notariales que se hayan cursado, invitaciones a conciliar, algún correo en el que se haya dicho vamos a recoger al niño en tal sitio. Entonces, si, si entra la contraparte pudiendo demostrar que el domicilio no es el domicilio real, anulan todo el juicio. Entonces, años de trabajo pueden ser anulados. O sea, ¿cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuántos honorarios? O sea, y hay que repetir el juicio. Solo porque en la parte inicial no se emplazó adecuadamente. Entonces, consejo ahí, porque todo depende igual del criterio del juez, como siempre. Entonces, para evitar cualquier tipo de nulidad en el emplazamiento, pues se pide emplazar tanto en el domicilio RENIEC, y si uno lo desconoce, pues puede pedir no a través de la plataforma, porque ahí sí hace reconocimiento biofacial, pero si uno pide a través de la mesa de partes virtual una solicitud de emisión del C4, antes se podía sacar de frente, ahora sí hay que hacerlo como solicitud. Sí RENIEC manda el C4 de la persona y uno puede ver el domicilio RENIEC que tiene. Y entonces el consejo es emplazar en el domicilio RENIEC y adicionalmente, si es que el cliente sabe dónde vive en verdad y sabe que no es esa la dirección, pues pide también adicionalmente emplazar en el domicilio que en verdad es donde vive la persona, los dos. Luego, el domicilio en el extranjero es bastante complicado porque en los exhortos internacionales, pues nosotros no tenemos un sistema de comunicación oficial de emplazamiento en el extranjero, sino lo que se hace es, se pide de favor, ¿algún chat? Ah, ¿cuál es en la señal de la debida notificación? La notificación por WhatsApp, ojo, solo funciona, escriban cuando deseen con preguntas, por favor. Y gracias, más bien, gracias María. La notificación por WhatsApp solo está permitida por ley en lo que es alimentos, pero procesos solo de alimentos, no en los que alimentos sea la pretensión principal, no en los que tenga tenencia, visitas y alimentos. Tiene que ser solo en procesos de alimentos, sí puede haber un emplazamiento a través de WhatsApp, de correo electrónico también. Ahora, ahí el problema es, ¿y cómo verifican que ese es su correo o de verdad su WhatsApp? Entonces, si en verdad lo es, la otra persona va a ser difícil que lo niegue. Pero si no es el WhatsApp, pues uno puede presentar bien el demandado
con algo que diga cuál es su número o que pidan un reporte a la central telefónica para saber de quién es ese número, pero solo funciona en alimentos y también en violencia. Lo han habilitado porque se dice que es la forma más célere de notificación al demandado. En los demás procesos no se puede notificar por celular ni por correo. El Código Procesal Civil dice que se puede hacer la notificación por correo siempre y cuando la persona, en otro tipo de procesos, la persona manifieste expresamente que quiere ser notificado por correo. Y eso no va a pasar porque no le conviene a la contraparte eso. Entonces, ya saben, notificación por WhatsApp, solo alimentos como principal y violencia. Ok, ya, listo. Y emplazamiento en el extranjero, entonces, retomando, no tenemos un mecanismo oficial, lo que se hace es, se le pide de favor al consulado del lugar donde está la persona que lo ayude a llevar este papel allá. Y el trámite es tediosísimo, porque si uno está incluso fuera de Lima, lo que hacen es, el juzgado tiene que emitir su resolución, esa resolución tiene que legalizar su firma al juez, luego tiene que mandarlo a Lima para que el presidente del Poder Judicial también legalice su firma ahí, y le ponen la postilla, y si hay que traducirlo al idioma del lugar de notificación, hay que traducirlo oficialmente y también legalizarle drama, y luego ahí recién va al consulado y el consulado notifica y luego lo devuelven al consulado, el consulado lo devuelve a Lima, Lima lo manda donde vino y ese trámite toma más o menos un año por una notificación, una sola. Y por si acaso, recientemente a raíz de un caso me enteré que en Alemania no se puede hacer notificación por exhorto al extranjero porque lo prohíben las leyes alemanas. Este, Alemania tiene soberanía sobre sus notificaciones judiciales, así que no ayuda a notificar a nadie que no, ninguna orden que no haya sido emitida por el Poder Judicial alemán. Eh, luego, hay, hay bastantes clientes que siempre les van a decir, ya lo deben haber escuchado, los que litigan, hay que notificarle esta demanda en su trabajo para que se enteren sus jefes, o hay que mandárselo a la casa de su mamá para que lo resondre o se ofendan y este, legalmente ni siquiera es lo adecuado y no sería un emplazamiento válido. Los jueces lamentablemente a veces no revisan a qué domicilio se está pidiendo que se notifique y dicen, bueno, pues será ahí, ¿no? Pero no es un emplazamiento válido en domicilios familiares ni en lugar de trabajo. No lo es, porque nuestro código dice que tiene que ser su domicilio real. Y además, eh, ya pensando en el juicio también como medio y no como fin, pues yo quiero causar más problemas con la forma en que notifique o yo estoy buscando resolver un problema más bien. Porque si lo notifico en el trabajo y tenían algún tipo de incomodidad con el demandado o la demandada, pues lo van a usar como excusa también de repente para cesarlo. Y en una demanda, especialmente de alimentos, no conviene que nuestro demandado no tenga medios económicos para pagar los alimentos. Entonces, no debo generar problemas adicionales. Y luego, en domicilio de familiar. Y yo sé que no vive ahí, o sea, yo quiero que otras personas se enteren de esto y quiero causarles problemas también al demandado para que la relación con su familia se complique y se enoje más. O sea, eso es lo que quiero lograr con el proceso y eso nos lleva a nuestro siguiente tema. Abraham Lincoln, expresidente de Estados Unidos, dijo que como agente de paz, el abogado tiene una oportunidad superior de ser una buena persona. Entonces, tenemos que pensar en cuál es nuestro rol como abogados específicamente de familia. Incluso en, en otras ramas, diría en la mayoría de ramas del derecho, lo que uno tiene que buscar efectivamente es qué es lo mejor para mi cliente, cómo consigo lo mejor para mi cliente, porque en las otras ramas, ustedes ven, pues, penal, pues tengo que tratar de sacar una sentencia justa o ninguna sentencia a mi cliente. En laboral, tengo que hacer que, pues, o que le indemnicen o que lo restituyan, pero siempre es qué es lo que necesita el cliente. En los contratos, ¿no? ¿Cómo hago para que se cumpla el contrato o que le indemnicen? Entonces, siempre buscamos lo mejor para el cliente en todas las ramas, menos en esta. Nosotros somos abogados de familia, no somos abogados del cliente, ni de la mamá, ni del papá, ni del abuelo, somos de la familia. Entonces, es nuestro trabajo no solo buscar lo mejor para el cliente, sino qué es lo mejor para toda la familia y especialmente qué es lo mejor para las personas que en este contexto no suelen tener voz, que son pues los niños o los ancianos. Entonces,
eh, porque clientes que vengan y les van a decir, yo quiero que me ayuden a darle la menor cantidad de dinero posible a mi hijo extramatrimonial porque yo nunca lo quise tener. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero eso es lo mejor en realidad para esta familia, es lo mejor para ese niño, voy a ayudar a esta persona a lograr eso. Entonces, no olviden, señores, que nuestro rol como abogados de familia es actuar en pro de la familia y de los más vulnerables, no del cliente, a diferencia de otras ramas. Luego, Ken Heimer, que es un diseñador de Estados Unidos, dijo que diseñar una presentación sin una audiencia en mente es como redactar una carta de amor y dirigirla a quien corresponda. Es lo mismo si es que nosotros redactamos una demanda y no tenemos en mente a quién va a ver esto, a quién me estoy dirigiendo. Entonces, cuando yo hago una demanda, ¿para quién la hago? La hago para mis clientes, para que ellos la entiendan, uso un lenguaje sencillo, cuento todos los detalles de su relación. La estoy haciendo para los abogados de la contraparte, para que entiendan lo que estoy pidiendo. ¿Para quién es esto? ¿Para quién hago la demanda? Y la respuesta la tenemos en los mismos, en la parte inicial de todas las demandas. Esto va al juzgado. Entonces, no es para mi cliente. El cliente, le puede explicar el contenido, especialmente si es técnico, pero no es para el cliente, no es para la contraparte, no es para los abogados de la contraparte, esto es para el juzgado. Entonces yo siempre tengo que pensar cómo lo va a ver el juzgado. Entonces, si usualmente, por costumbre, uno suele poner un párrafo así, todo que yo no puedo distinguir qué es qué, y de hecho de ahí se quejan, ay, pero no me notificaron en mi casilla electrónica o mi dirección no es esa, pero estamos poniendo un bloque ahí que no se lee bien. Entonces, no porque algo sea costumbre o sea usual, significa que esté bien. Entonces, siempre pensemos, ¿cómo lo va a ver el juzgado? Entonces, no ayudaría mucho más ponerle la información ordenada para que se pueda digerir mucho mejor y así si yo necesito un dato, pues lo encuentro fácilmente. Recuerden, no porque uno esté acostumbrado a hacer algo de cierta forma significa que es la mejor forma. Siempre tenemos maneras de innovar y de pensar cómo podemos hacerlo mejor, pues pensando en cuál es mi público, cómo lo va a ver el juez. Ya pasando a la redacción en sí, entonces, en familia, lo que quiere el cliente normalmente es que su historia sea contada, pero esto no suele ser relevante, no solo en el proceso, sino para los mismos jueces, porque todos sabemos, los jueces tienen una sobrecarga procesal. Uno visita un juzgado y pues ve torres de papeles por todos lados. Entonces, yo pongo muchos hechos, muchas cosas, en verdad cuento toda la historia, eh, voy a perder la atención del juez, porque entre que revisa tantos papeles no va a saber cuál es el punto importante. Y de repente, a veces ni siquiera tienen el tiempo necesario para leer todo eso. Y todos sabemos que no todo es relevante. O sea, para el cliente a nivel emocional, sí, correcto. Pero nosotros debemos actuar como la coladera para saber qué es lo importante en eso y qué son hechos irrelevantes. Entonces, hay ciertos lineamientos para determinar qué debemos poner en nuestros fundamentos de hecho, que no es todo. Primero, hechos objetivos. Entonces, eh, no, contrario a lo subjetivo, o sea, no opiniones. Eh, Debemos poner cosas como fuera de la relación matrimonial o dentro del matrimonio, porque sí hay una diferencia en si es un problema familiar que abarca más allá o si solo es un problema de hijos. No, ahí sí. Entonces, dentro o fuera del matrimonio, pues se tuvieron dos hijos, el señor se separaron de hecho en tal fecha, desde entonces aporta o no, él trabaja en tal sitio. Como ven, son hechos. No hay una carga emocional ahí, no hay una opinión en esos hechos. Entonces, así, cosas objetivas. Luego, cosas acreditables. Porque, por ejemplo, si nacieron los niños, pues tengo las actas de nacimiento. Si el señor trabaja en algún sitio, pues de repente tengo su CV, tengo por ahí alguna boleta, pero son cosas que puedo demostrar. Entonces, si hay algo que sea cierto, pero no demostrable, ya saben, la carga de la prueba corresponde al demandante. Entonces, si hay algo que yo no pueda demostrar, a nivel legal se considera que no existe. Entonces, ¿por qué lo voy a poner, por más que sea cierto? Además que
si yo digo 5 cosas y esta no la puedo acreditar, ya genero duda en mi espectador también. ¿Y las otras serán ciertas o no? Porque hay cosas que el Señor dice que no las puede demostrar. Y esto no solo sirve para el mismo documento, el mismo proceso que estamos viendo, sino ya genera una reputación del abogado. Si yo solo digo cosas que puedo demostrar, entonces ya puedo ganar una reputación de que yo solo digo cosas ciertas, yo solo hablo con la verdad. Y ayuda a construir la reputación del mismo abogado. Luego, los hechos deben ser pertinentes. Entonces, en los casos de familia tenemos muchísima información. Y es difícil, pero para eso estamos nosotros, ayudar a los clientes a determinar qué es lo que me va a servir. Entonces, la típica, por ejemplo, estamos en un proceso de tenencia, de visitas, y les van a decir, y hace 3 años yo le metí una denuncia de violencia y me dieron medidas de protección porque me trató feo, me gritó, me empujó, y es como que, ok, eso es algo objetivo, sí, es algo acreditable, pero ¿es pertinente para este proceso? O sea, hace 3 años tuvieron un conflicto de violencia entre padres, pero al día de hoy, o sea, y tampoco no podemos asumir, y a nivel judicial tampoco se asume, o sea, que hubo o hay violencia entre los padres no significa que hay violencia hacia los hijos. De hecho, yo he visto casos incluso en los que los papás han tenido literal 9 denuncias, 9 procesos abiertos de violencia en curso, y cada vez que han evaluado a los niños estaban perfectos, porque los padres hacia los hijos, ellos no ventilaban sus problemas frente a los hijos. Entonces, no podemos asumir que porque alguien sea mal esposo, mala esposa, mala pareja, necesariamente haya. Entonces, por lo tanto, es mal padre. No es trasladable, no es una conclusión lógica. Entonces, evaluamos si el hecho que nos está contando el cliente en verdad importa para este proceso. Y la mayoría en verdad no lo son, sino que hay mucha carga emocional y se suele evaluar, ellos suelen evaluarlo desde el punto de vista emocional también, ya sea corazón o hígado, pero nosotros como abogados tenemos que evaluar exclusivamente con el cerebro. Pasando a las pruebas. Los medios probatorios tienen que ser específicos. Entonces, si yo tengo muchos documentos que prueban lo mismo, pues me voy con el mejor y solo abundo si es que eso no es suficiente o el otro es más contundente, pero no pongo un montón de cosas sobre lo mismo. Ejemplo, en- tuve un proceso de visitas en los que el niño mismo declaró que sí se daban las visitas, pero que el padre no quería ingresar al domicilio. No quería, o sea, quería que el niño salga, pero las visitas eran sin externamiento. Entonces, ahí teníamos al mismo niño diciendo, bueno, de primera declaración, el señor se comporta de esta forma. Y los clientes querían que pongamos videos, porque ellos tenían videos de las visitas, no tenían audio, pero tenían videos en los que se podía ver esta escena. Y yo dije, ya, pero la niña ya lo dijo. Entonces, ¿por qué necesitamos pruebas adicionales que incluso puedan ser interpretables? Si es que yo ya tengo algo que lo acredita así contundentemente. Entonces, y esa es otra recomendación, no abrimos escenarios que no podemos controlar. Entonces, si yo con esta prueba puedo abrir la puerta que alguien interprete que ese video no es lo que yo pensaba que era o no se veía como yo pensaba que era, pues no lo ofrezco. Luego, los medios probatorios deben ser pertinentes. Y lo mismo aplicaría el ejemplo de la violencia. O sea, no porque yo tuve unas medidas de protección de hace 4 o 5 años, o yo tengo una denuncia que le hice hace 4 o 5 años, lo voy a traer ahorita a colación para un tema que no sé qué es de los niños. Entonces, pertinencia. ¿Y cómo analizo la pertinencia? Pues mis medios probatorios tienen que responder a los puntos controvertidos. Claro, cuando estamos redactando la demanda no tenemos los puntos controvertidos determinados, pero todos sabemos, todos los litigantes sabemos cuáles van a ser los cuáles van a ser los puntos controvertidos de cada proceso, por el tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, en alimentos sabemos, por más de que no hayamos llegado a ese punto, sabemos que los puntos controvertidos suelen ser cuáles son las necesidades del alimentista y cuáles son las posibilidades del demandado. Debería ser también cuáles son las posibilidades del demandante para ser algo equitativo, pero ya sabemos que esos son los 3 puntos sobre los que va a basar el juicio. Entonces, si mi cliente me trae una prueba que no responde a esto necesita el niño, cuánto tiene el demandado, si no me responde a ninguna de esas preguntas, no lo ofrezco.
porque no puedo cargar al juez con ver cosas que no van a ser útiles, que no van a tener tiempo porque lo distraigo de cosas importantes. Ahora, modelos. A mí me encantan, yo tengo mis libros, están digitalizados. Estos libros que dice 500 modelos de escritos judiciales, o tengo por ahí algunos que he guardado. Los modelos no son malos. De hecho, los modelos, cuando uno usa un modelo, pues ya tiene a dos personas redactando la demanda. Uno mismo y la persona que le ha aportado el modelo. Entonces, dos cabezas piensan mejor que una. Los modelos son excelentes, solo que no deben ser utilizados incluso cuando es un modelo que uno ha elaborado uno mismo de hace, no sé, hace un par de meses, hace un par de años, que lo tiene ahí y ya lo usa de base. Solo son malos cuando uno los usa tal cual y solo le sustituye el nombre, porque cada caso de familia es distinto. Y no solo de familia, cada caso es distinto. Entonces, es imposible que un modelo aplique tal cual para un caso que para otro. Entonces, los modelos son excelentes siempre y cuando uno los use de base para analizar si en este caso específico tal cual debo aplicarlo, hay algo que debo cambiarlo, y especialmente en los que ya vienen en los libros. Entonces, puedo usarlos de guía de base, pero no como mi producto final. Y finalmente, la inteligencia artificial que está tan de moda. En países, Estados Unidos, por ejemplo, quizás haya otros, pero sí sé que en Estados Unidos la inteligencia artificial está funcionando muy bien para la defensa legal y la litigación, este, judicial y extrajudicial, porque en Estados Unidos toda la información judicial es de libre acceso. Entonces, la IA puede analizar cómo se han dado todos los juicios, tiene toda la información para poder procesarla y dar una respuesta en base a eso. En Perú, no solo la práctica dista muchísimo de eh, las normas, el código dista mucho de su aplicación, la teoría dista mucho de la práctica. No solo eso, sino que la información de los juicios es privada. O sea, sí, tenemos el CEF, que si uno sabe el apellido, pues puede acceder. Sí, correcto. Pero la IA no puede procesar esa información porque justamente tiene que uno tiene que escribirle qué cosa quiere para poder verlo, sino que incluso si uno puede acceder a eso, pues no solo puede acceder a las resoluciones judiciales y no tiene acceso a los escritos. Entonces, la IA al día de hoy en Perú no puede analizar la integridad de la práctica judicial. Entonces, no puede dar buenos consejos. Y, por ejemplo, hace poco tuve un cliente que cuando llegó a mí me dijo que él había mandado una carta notarial y había iniciado un procedimiento administrativo ante una embajada. Y yo dije, ok, ¿por qué hiciste esto? Ah, porque yo le conté mi caso a ChatGPT y me dijo que eso era lo que debía hacer. Ya, incluso en esa carta notarial se había cometido un delito porque habían imputaciones de crímenes no comprobados y tampoco que no pueden ser comprobados. Entonces, la IA lo había llevado a incluso cometer un delito. Entonces, no es buena idea, al menos al día de hoy en Perú, utilizar la inteligencia artificial para planear estrategias judiciales o para redactar documentos. No es buena idea al día de hoy. Quizás más adelante sí, cuando la información de alguna forma sea accesible por la inteligencia artificial. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Los interesados en realizar las preguntas respectivas lo pueden hacer a través del chat o en su defecto, activando el micro. Parece que ha estado todo claro. Creo que no, Christopher. Sí, doctora, creo que no hay preguntas. Me alegro entonces porque significa que ha estado claro. Ok, me despido entonces. Eh, ah, gracias. Muchísimas gracias nuevamente por darme esta oportunidad de compartir con ustedes y
Bueno, igual, en redes está toda mi información. Si igual alguien te tuviera una consulta posterior, ahí estoy a disposición de todos. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes.